No sé cuánto de largo es, no sé si ya está aquí o hasta aquí o está aquí. Bueno, muy buenas tardes. Estamos viviendo en tiempos de COVID. Hoy día es 12 de junio. Hoy día nos enteramos que ya en nuestro país alcanzamos cerca de 6.500 infectados en un solo día y más de 200 compatriotas fallecidos. Y hay temas que reiterativamente nos han preguntado en el Centro de Avanzado en Investigación en Enfermedades Crónicas acerca de la hipertensión y la relación que existiría alguna con el COVID-19. Así que muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Lavandero, soy director de este centro Active, formado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, y tenemos a mi coanfitriona, como todos los viernes a las 5 de la tarde, la doctora Claudia Bams, y también en pantalla ustedes ven a nuestro ilustre y amigo de muchos años, el doctor Jorge Jalil. Así que buenas tardes, Claudia, buenas tardes, Jorge. Vamos a nuestra presentación. Hola, Sergio. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los investigadores del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, a todos los estudiantes de distintas instituciones que siempre se conectan a estos seminarios y a personas de la comunidad general. Tenemos una presentación muy interesante el día de hoy, aproximadamente 30 minutos y luego espacio para poder conversar con nuestro expositor sobre este interesante tema, así que vayan por favor enviando sus preguntas a través del chat interno de Zoom o a través de Facebook, que las vamos a tomar al final. Quisiera hacer un saludo muy especial al equipo de terreno de la Cohorte Poblacional del Mauco, de Maule, allá en Molina, que se están conectando y que son tan importantes para el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, así que los saludamos con especial cariño esta tarde. Y bueno, quisiera entonces presentarles al doctor Jorge Jalil Milad. El profesor Jalil
se formó en medicina en la Universidad de Chile y luego se subespecializó en medicina interna y en cardiología en la Universidad Católica, así que él tiene su corazón en las dos universidades. Y posteriormente completó sus estudios en el extranjero, en Estados Unidos, en Chicago y también en París. El profesor Jalil es actualmente profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, pertenece a la División de Enfermedades Cardiovasculares y ha tenido una importante trayectoria de investigación en el área de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, desarrollo de fármacos antihipertensivos, y uno de sus temas favoritos, el sistema renina-angiotensina y su vínculo con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Así que, ¿qué más oportuno que tener este tema hoy día y al doctor Jalil con nosotros para conversar de cómo se relaciona esto con COVID-19? Así que, muy bienvenido, doctor Jalil. Vamos a permitirle compartir pantalla para que pueda saludar a nuestra audiencia y partir con la presentación. Ahí lo vemos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Sergio. Es un honor estar compartiendo esta tarde. El ACDIS ha sido una gran idea y un proyecto que han llevado a cabo, y yo tengo mucha admiración, no solamente porque son mis amigos, sino que por lo que han hecho, lo que han podido desarrollar. Algunas cosas vamos a ver cómo se relacionan con el ACDIS también en mi presentación. Voy a tocar 3 temas porque tanto Claudia como Sergio me hablaron de que hablara de hipertensión en general, qué es lo que está pasando actualmente, cómo se define, y eso es lo que vamos a tratar. Vamos a tocar también el tema de el riesgo cardiovascular en este momento, porque tiene relación con la enfermedad, para terminar con las relaciones entre COVID-19 y la hipertensión arterial. Bueno, la definición de hipertensión arterial es una definición que es epidemiológica, clínica. Cuando estudiábamos en la escuela de medicina decía que a los pacientes había que tratarlos cuando tenían 160 milímetros de mercurio hacia arriba. Bueno, se ha visto, y esto se ha observado, y el estudio Framingham, que es el homólogo a nuestro estudio acá, Mauco, que tienen ustedes acá, ellos ya habían estudiado la hipertensión, pero revisitaron este concepto y ya en la década del 2000 vieron qué pasaba con personas con presiones que eran normales en ese momento, 132,81, gente de la media de la vida, entre 45 a 55 años, no obesas, poca prevalencia de diabetes. Bueno, ¿y qué pasaba con su riesgo a medida que pasaba el tiempo? Voy a mostrar las mujeres porque para los hombres fue muy parecido, ¿ya? Pero aquí están las mujeres con presión óptima, o sea, con presión menos de 120 y menos de 80, va aumentando el riesgo, un riesgo pequeño, pero va aumentando. Esto se va incrementando con presiones normales, o sea, estamos hablando entre 120, 129 y 80, 84. Y en los pacientes con los sujetos, en realidad estos no son pacientes, son sujetos con presión normal alta, o sea, bajo 140 y bajo 90 milímetros, también estuvo aumentando, pero si nos fijamos aquí las pendientes son distintas. Y aquí claramente habían 2 fenómenos, muy de los epidemiólogos esto, y siempre hay que fijarse en esto. Primero, que había una diferencia entre hombres y mujeres, a niveles similares, ya sea, y no estamos hablando de hipertensos, sino que óptimo, normal, normal alto, los hombres siempre más riesgo de un primer evento cardiovascular en los próximos 10 años que las mujeres. Y la otra cosa es la gradualidad
del riesgo en función de si la presión era óptima, normal o normal alta. Y en ese sentido se han redefinido las cifras de presión arterial y las últimas que son las más compartidas y las que compartimos aquí en Chile, tanto a nivel de MinSal como de Sociedad Chilena de Hipertensión y de Cardiología, es siguiendo un poco las guías europeas que han definido la hipertensión como cifras iguales o mayores de 140 y o de 80 milímetros la diastólica, que puede también ser medido con monitoría ambulatoria o también autopresión en la casa. Y hay una gradualidad también en la hipertensión en función de estas cifras, o sea, 140, 160 y más de 180 o más. Para los grados de hipertensión aparece también el concepto de presiones normales altas, en el sentido que es un grupo en que tenemos que reforzar lo que es el tratamiento no farmacológico, el cambio de hábitos, que es lo más difícil en la hipertensión. ¿Aló? ¿Aló? Sí, nomás, Jorge, no hay problema, sí, fue alguien que interfirió. Bueno, y en ese sentido también los umbrales del tratamiento, o sea, cuando nosotros tratamos a los pacientes, y esto también varía hasta los 80 años, la presión sistólica sobre 140 la tratamos. Empezamos tratamiento sobre 80 años, en realidad en relación a la fragilidad y a los riesgos que existen con el tratamiento en algunos pacientes sobre 160 o más y presiones diastólicas de 90 o más milímetros de mercurio. Eso independientemente que los pacientes sean hipertensos sin comorbilidad o que tengan diabetes o que tengan enfermedad renal crónica o enfermedad coronaria o hayan tenido un accidente cerebrovascular. Siempre ha estado la controversia, bueno, es bueno bajar mucho la presión arterial y hubo un estudio publicado hace unos años ya, que fue el estudio SPRINT, en el cual se compararon dos tratamientos, uno a bajar la presión sistólica bajo 120 y el otro a bajar la presión bajo 140, y se compararon. Y se vio que en realidad las presiones óptimas para prevenir accidentes cerebrovasculares, infartos y también mortalidad, que no está aquí, era bajo 130 milímetros de mercurio. Aquí el porcentaje de eficacia era bueno y la tasa de efectos adversos serios también era una tasa razonable. Por ejemplo, si bajábamos a menos de 120, obteníamos más beneficios, menos accidentes cerebrovasculares, pero a costa de muchos más efectos colaterales, como se ve acá. Lo mismo pasó para el infarto en ese estudio. La mortalidad tuvo la presión de los 130, menos de 130 milímetros de mercurio. Metaanálisis de 17 estudios, donde estaba el SPRINT, por supuesto, con muchos pacientes, sobre 55.000 pacientes. Y en este sentido, haciendo una especie de ranqueo, bueno, en eficacia, el número 1 bajo 120, número 2 bajo 130. En seguridad, en términos de efectos adversos serios, menos de 140, número 1, y menos de 150, número 2. Y de esa manera se ha llegado al constructo de menos de 130 como una guía clínica basado en todos estos antecedentes. ¿Ya? Y en las guías ya está plasmado, por ejemplo, en hipertensos de, digamos, hasta los 80 años, la mayor parte, 130, 139 si se tolera, en los menores de 65, 130 o más bajos, pero explicitan también no menos de 120. Igual para los diabéticos, son las mismas cifras, o sea, hay una división
entre los objetivos terapéuticos entre los 130 milímetros de mercurio en relación a los 65 años de edad, y en presión diastólica también los 70-79 milímetros de mercurio como objetivo de tratamiento. También si hay enfermedad renal crónica o hay enfermedad coronaria o hay accidente cerebrovascular. De manera que las guías actuales, estas son, digamos, los objetivos de tratamiento que nos estamos proponiendo. Ahora, la mayoría de los pacientes hipertensos requiere un tratamiento farmacológico, además de cambios en el estilo de vida, o sea, fundamentalmente peso, disminución de la sal, ¿ya?, para lograr un control óptimo de la presión arterial. Bueno, ¿y con qué fármaco se comienza el tratamiento? Se recomiendan 5 grupos. Aquí están en azul los un poco más recomendados por sobre otros como primer fármaco. Como primer fármaco, los inhibidores de la enzima convertidora, ahí están todos los priles, y por eso un poco el sentido de esta charla, los antagonistas del receptor tipo 1, angiotensina 2, donde están los sartanes, los beta bloqueadores, los antagonistas de los canales de calcio, que son vasodilatadores, donde están los amlodipinos, nifedipinos, etc., y los diuréticos tiacídicos y análogos que son. Con todo esto se recomienda en general comenzar. La eficacia de estos fármacos en general es muy parecida. Este es un metaanálisis ya clásico hace muchos años, con más o menos 40.000 pacientes en tratamiento, y la pregunta que pasaba con la eficacia en la presión arterial a las 24 horas del tratamiento. Y lo que se encontró en este estudio, básicamente es que todos bajaban más o menos en promedio 9 milímetros la sistólica y 5,5 milímetros la diastólica a las 24 horas. Si doblábamos las dosis, esto no se incrementaba en el doble, sino que en un porcentaje de 10 a 20%, al incrementar cualquiera de ellos en base a este metaanálisis. Por eso que en general en pacientes con hipertensión más severa hay que combinar los fármacos. Y en general en términos de los logros, bueno, sean las complicaciones cardiovasculares graves y la mortalidad han sido similares con el tratamiento basado en el medicamento inicial, con las 5 clases de fármacos, excepto que los beta bloqueadores tienen menos prevención de accidente cerebrovascular y los calcioantagonistas previenen menos la aparición y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Así las cosas, bueno, ¿qué pasa en Chile con el riesgo cardiovascular? Y el riesgo cardiovascular tiene que ver, como decíamos al principio, con la edad, con el sexo, y aquí es como se calcula en base al score de Framingham, probablemente después vamos a tener el score de Mauco, en términos de riesgo cardiovascular elevado cuando la edad ya es mayor de 60 años en los hombres, presión sistólica elevada, y aquí comparamos un hombre y una mujer de 50 años con las mismas características salvo el género, y bueno, es más alto a 10 años en los hombres, y esto se incrementa cuando aumentamos la edad, y más todavía esta diferencia cuando aumentamos la presión. Solamente un factor, como cambia el riesgo cardiovascular calculado a 10 años. Bueno, en Chile la Encuesta Nacional de Salud nos ha dado muchos datos muy interesantes, por ejemplo, cigarrillo, que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, el 33% de la población fuma cigarrillos. Eso disminuyó en la última encuesta en el total del país y específicamente en las mujeres. También el sedentarismo es muy importante, o sea, la gente que hace ejercicio 3 veces
por semana o más, en realidad es más o menos 1,5 de cada 10 personas. El 86,7% son sedentarios, y a los distintos grupos etarios, ¿ya? ¿Para qué decir en las edades de los 30 hacia arriba? El sobrepeso también es una realidad muy importante, y también se relaciona con la discusión de hoy día, porque en Chile, según la última encuesta, 1 de cada 4 personas tiene un peso que es normal, ¿ya? Los otros 3 personas, o sea, el 75%, la mitad son o tienen sobrepeso o hay obesidad. Y la obesidad es un factor de microinflamación permanente y de condicionamiento de otras enfermedades crónicas. La hipertensión arterial en Chile se ha mantenido estable en los últimos 10 años, de acuerdo a las últimas 2 encuestas nacionales de salud, y el 27,6% de la población es hipertensa. Eso no se modificó del 2003 al 2016-2017, en que se aplicó esta encuesta. Esto también es muy importante, y lo refleja en la encuesta, es que es distinto hablar del grueso de la población a hablar de distintos grupos etarios. Y acá, según la misma encuesta, entre 45 y 64 años, el 45% es hipertenso, y en los 65 hacia arriba, casi 1 de cada 4 personas es hipertensa. Eso es muy importante para analizar la realidad actual. Con diabetes, la prevalencia es 12,3%, un poco más alta en las mujeres, y esto va subiendo. Esto también es preocupante, porque diabetes e hipertensión son enfermedades crónicas, son enfermedades de inflamación y de remodelado cardiovascular importante, ¿ya? Y probablemente de aceleramiento de otras enfermedades crónicas. Si vemos diabetes e hipertensión en función de la prevalencia, en función de la edad, es más que lineal en la hipertensión y lineal en la diabetes mellitus. O sea, a más edad, más hipertensión, 3 de cada 4 personas, y más o menos 1 de cada 4 son diabéticos en Chile sobre 65 años. Por eso la edad es tan importante en estos análisis. Y entre las conclusiones de la encuesta nacional de salud, entre los desafíos, y aquí esto está textual, dice: Chile se encuentra en una situación de prevalencia alta de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles y baja en factores que protegen estas enfermedades no transmisibles, en general enfermedades crónicas. Por último, entremos ahora a la coyuntura del COVID e hipertensión. Uno de los primeros reportes que se publicó en febrero, el COVID, entre paréntesis, independiente de todos los desastres que ha significado, ha sido un laboratorio impresionante en términos de volumen, tiempo y velocidad para el desarrollo de investigación, y este es uno de los primeros reportes que caracteriza a los pacientes. Son 72.300 casos, ya los primeros casos, ya, y ahí se aprendió que más o menos el 87%, la gran mayoría entre los 30 y los 79 años, que más o menos el 19% de los casos eran severos o críticos, o sea, necesitaban hospitalización o unidades de cuidado intensivo, ¿ya? Que en los pacientes, las tasas en pacientes críticos, más o menos un 50%,
8% en pacientes de 70 a 79 años, y más alta, por supuesto, en la década de los 80 años. Ese estudio también describió a los pacientes, nos enseñó que no hubo mortalidad en los casos leves, y la mortalidad fue, esto está mal, pero la mortalidad fue el 49% en los casos críticos. Y que la mortalidad aparecía mayor cuando habían estas condiciones: enfermedad cardiovascular, había diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión o cáncer. Los brasileros hicieron un estudio, tomaron una encuesta nacional de salud de ellos y aplicaron un poco los conceptos ya de los estudios que estaban apareciendo. Uno era este estudio de Wu, sus colaboradores en China, y aplicó el riesgo en relación a los factores de riesgo en ese estudio. Y básicamente, este es un 51.000, tomaron una muestra de 51.000 y vieron que en realidad la distribución por sexo era de un 45%, eran hombres, ¿ya? La población blanca alrededor del 50% también, y la edad promedio 44 años, ¿ya? Pero dividido en un grupo de menos de 65 y más de 65 años. ¿Qué observaron al aplicar estos factores? Bueno, que son factores de riesgo para COVID severo por grupo etario. En los menores 65 y en los mayores 65 la hipertensión aparecía como digamos, el más frecuente, un 23% en el total, pero mucho mayor, como era de predecir, en los mayores 65. La obesidad, segundo factor, similar en ambos grupos etarios. El tabaquismo también era importante, más en los jóvenes, y el 48% tenía por lo menos un factor de riesgo, sobre todo en los jóvenes, y los mayores 65, 2 o 3 o más factores para COVID severo. Entonces, la conclusión de ello es que más o menos un tercio de su población, entre un tercio a más de la mitad de brasileños, presentan al menos un factor de riesgo para COVID-19 grave. La alta prevalencia de afecciones médicas graves en los más jóvenes, pero principalmente esto en los adultos mayores. ¿Ya? Otro estudio inglés muy interesante en pacientes hospitalizados, 1157, y este estudio trató de buscar, es un estudio para buscar factores de riesgo para COVID severo, en 2 hospitales, edad promedio 71, el 52% de ellos hipertensos, el 20% enfermedad pulmonar crónica, 35% diabéticos. ¿Cuáles fueron los predictores de muerte o de enfermedad crítica al inicio? Bueno, aparece la hipertensión acá, claramente un 53% más de riesgo como variable única, La enfermedad pulmonar crónica, un 32% de morir o de necesidad de cuidados intensivos. La diabetes apareció, aunque no significativa, probablemente por el tamaño muestral, en un 20% en esta muestra. Y ellos desarrollaron en base a 12 parámetros un score, donde estaba la edad, más de 40, ser hombre, una serie más, y aquí aparece la hipertensión arterial. Aquí están los pacientes con un score menos de 4, o un score mayor o igual de 4, y se ve el riesgo
de mortalidad o necesidad de UCI, aquí en gris, que es mucho menor, es un 10% más o menos durante las 4 semanas en los que tienen un score bajo, y esto aumenta más o menos 3 veces con un score de 4 o más. Y aquí está la hipertensión también dentro de este score. En China también un estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional en pacientes hospitalizados, 310 pacientes, evaluó lo que pasaba con la hipertensión. En estos pacientes, los no hipertensos tenían 10 años menos que los hipertensos. Los hipertensos tenían 4,5 más diabetes, 28,3%, versus 8% en los no hipertensos, que eran más jóvenes, y enfermedad cerebrovascular tenían más o menos 3 a 4 veces más que los no hipertensos. Ya, o sea, eran mayores, tenían más diabetes y tenían más enfermedad cerebrovascular. El 36% de esta población eran hipertensos en este estudio. ¿Qué pasó acá? Lo que se observó que, bueno, los hipertensos acá necesitaban significativamente más ventilación mecánica, 16,8 versus 7%, mayor porcentaje iba a intensivo y un mayor porcentaje tenía una enfermedad severa y tenía más mortalidad. Ahora, eso eran las variables individuales, o sea, hipertensión en relación a pronóstico. Pero ¿qué pasaba cuando se ajustaba? Y aquí aparece lo interesante. Al ajustar, o sea, al hacer comparables por edad y por sexo, ¿ya?, las grandes variables de la epidemiología, bueno, aparecía que la hipertensión no aparece como riesgo, pero no es significativo. Nos da una cifra importante, pero con una gran dispersión, lo que en un análisis de muchas variables no aparece como si. Aparece, sin embargo, la edad, ¿ya?, y aparece como protector el sexo femenino, tanto en términos de severidad como en términos de tener mortalidad, ¿ya?, en este estudio de pacientes hospitalizados, hipertensos y no hipertensos. En este estudio, los hipertensos tenían más glóbulos blancos que los no hipertensos, tenían un poco más del dímero D, que promueve la procoagulación y la embolía pulmonar, que es una de las complicaciones importantes cuando hay daño pulmonar, y niveles levemente mayores, pero significativos también de fibrinógenos, sin otras variables significativas. Y ellos concluyen que después del ajuste por edad y sexo, la hipertensión no mostró una correlación con la severidad del COVID o de la mortalidad, lo cual era contrario a lo que aparecían en otros estudios. Ahora, ¿qué pasa con la sobrevida de pacientes COVID con y sin hipertensión? Este es un estudio bien reciente, de más o menos 2.900 pacientes, y aquí los hipertensos tienen mayor mortalidad, como se ve acá, es leve, pero es mayor a los 2 meses, 96% de sobrevida versus 98,9% en los que no son hipertensos. Interesantemente, en este estudio también se observa a los 2 meses una sobrevida mayor en los pacientes hipertensos que estaban con fármaco antihipertensivo versus los que no estaban. No son grandes diferencias, pero es un 4% más o menos de absoluto y a 60 días. Ya, de manera que, contrario a lo que se pensó al principio sobre los medicamentos antihipertensivos, los antihipertensivos protegen, o aparentemente. Y más interesantemente, tomaron un grupo, los hipertensos con inhibidores del sistema renina-angiotensina, o sea, IECA o ARA2, y los que no tenían, y acá estadísticamente son significativos, pero no es peor
los que estaban con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Lo que los llevó a juntar algunos estudios. Y juntaron en el mismo trabajo 4 estudios, hicieron un metaanálisis de pacientes comparando mortalidad de pacientes con COVID recibiendo o no inhibidor del sistema renina-angiotensina, y lo que en este estudio se observó, 1.227 pacientes, es una protección más o menos de un 35% ya a favor de los hipertensos que están utilizando inhibidor del sistema renina-angiotensina. ¿Cuál sería el mecanismo probable? Y esto es una editorial de Ruy López, un hipertensólogo español muy conocido en la Sociedad Española de Hipertensión, que básicamente estos factores de enfermedad crónica, ya diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, ya que dañan progresivamente por remodelado, y en el remodelado entra la inflamación también, pero es parte del remodelado, tanto a nivel de cerebro, riñones, corazón y epitelio pulmonar, epitelio y endotelio, y también que probablemente protegen de los efectos protrombóticos que tiene el coronavirus sobre el daño pulmonar. Además, en términos biológicos, bueno, ha habido mucho interés por la enzima convertidora 2, que es el receptor del COVID, del SARS-2, al endotelio pulmonar. Y aquí hay muestras medidas de pacientes en Suiza de expresión génica de enzima convertidora 2, ¿ya? Y se ve que hay en biopsias bronquiales y en células endoteliales pulmonares, ¿ya? Y también de esta proteasa que coactúa, que lo que hace es cortar las espigas del SARS-CoV-2, ¿ya? Para que puedan digamos, unirse a la enzima convertidora 2. También tiene una misma disposición. Interesantemente, en estos sujetos, en biopsias humanas también se encontró tanto enzima convertidora 2 como expresión génica como del TMPP SS2, o sea, esta proteasa, ¿ya? Este mismo grupo muestra en muchos grupos de pacientes, son muestras pequeñas, sí, la expresión génica, y en pacientes hipertensos aquí uno no lo ve en forma diferente, son pocas muestras, pero tanto de enzima convertidora como de enzima convertidora 2, es los únicos que encuentran una diferencia al comparar fumadores en que tendrían más enzima convertidora 2 que los no fumadores que tendrían menos. Pero los niveles en los hipertensos, por lo menos, son en biopsias bronquiales, parecen ser, como lo muestra este estudio, similares en hipertensos como en otros sujetos. Por eso que nunca hay que olvidar el impacto de la edad tanto en la hipertensión como en la diabetes, como son los datos que tenemos en Chile, y es un poco lo que refleja lo que está pasando. Estos son datos hasta hace 5 días que muestran de los pacientes notificados, o sea, estamos hablando de 127.200 pacientes hasta ese momento, el 10% hipertensos, el 4,7%, las dos principales factores asociados, hipertensión arterial y diabetes, esto es del Departamento de Epidemiología del Ministerio. Y de los casos confirmados, notificados, los hospitalizados que son en ese momento 11.575, también hipertensión arterial y diabetes. Pero también tenemos que ver la realidad que tiene que ver con el factor etario. Si vemos acá las tasas de
las tasas, o sea, no el porcentaje del total, sino que por grupo etario van siendo mucho mayores de casos notificados por COVID que se han hospitalizado por edad y sexo a medida que aumenta la edad. Yo tenía otras cosas para discutir, pero las podemos dejar hasta aquí, porque yo creo que han sido bastantes cosas. Esto es... ¿Aló? Son bastantes cosas que probablemente motivan un debate. En resumen, nuestra población tiene muchos factores de enfermedades no transmisibles, crónicas, ¿ya?, que no están bien controlados, y eso ha impactado en la severidad del COVID, que se relaciona con la hipertensión arterial, pero fundamentalmente con la edad, que está relacionada con hipertensión, con diabetes y probablemente con un patrón proinflamatorio. Agradezco mucho y bueno, ahora podemos discutir algunas cosas, Claudia, Sergio. Muchas gracias, doctor Jalil, por esta presentación y por dejar este espacio para que podamos ir acogiendo las preguntas. Han llegado preguntas a lo largo de la presentación, preguntas de distinto tipo, algunas más clínicas, otras un poquito más mecanísticas. Entonces yo voy a ir transmitiendo y los invito a seguir enviando preguntas por los distintos chats. Entonces, hay una pregunta de varias personas, doctor Jalil, en relación al origen de la hipertensión arterial. Si es efectivo que la hipertensión arterial tiene un componente genético, hereditario, o más bien depende de hábitos. Y esto está preguntado en el sentido de en qué medida esto es prevenible. Por ejemplo, una persona que lo tiene desde su juventud, ¿cómo puede entenderse esto a nivel personal y a nivel poblacional? ¿En qué medida es hereditario? ¿En qué medida depende de estilos de vida? ¿Y cuánto podemos prevenirlo finalmente en nuestro país? Bueno, nunca hemos hecho estudios de prevención de hipertensión en niños, por ejemplo, haciendo una intervención potente en niños con factores de riesgo, ya por ejemplo, padres hipertensos. La genética es importante, pero sabemos que es multigénica, no es una enfermedad monogénica, salvo algunos casos. Pero esos niños con más riesgo, por ejemplo, con uno o dos padres hipertensos, yo no debe haber, pero no los tengo en mente en este momento, estudios de intervención potente en términos de prevención. Probablemente se puede prevenir si se interviene temprano cuando todavía no hay remodelado. En los casos probablemente también menos severos. También hay predisposiciones genéticas bien importantes. Nosotros hace un tiempo estudiamos lo que pasaba con la enzima convertidora de angiotensina acá en Chile. Y claro, la gente se divide, como en todas partes del mundo, en gente con niveles muy bajos, intermedios muy altos, determinados, y esos son, digamos, está determinado por un polimorfismo. Probablemente esas personas tienen niveles inversos de enzima convertidora 2, o sea, de manera pero volviendo a la hipertensión per se, yo creo que se puede. Es algo difícil porque también la hipertensión se va convirtiendo en algo, es muy difícil ver que el 75% de los mayores de 65 años son hipertensos y decir, bueno, esto probablemente tiene que ver con el envejecimiento. ¿Y cómo está impactando eso? El envejecimiento impactando a nivel de múltiples reguladores de la presión arterial, el equilibrio de sodio, la función endotelial, los niveles de
diversas hormonas, no solamente del sistema renina-angiotensina, sino que del eje hipofisiario. De manera que es difícil decir cuán independiente de la edad es la hipertensión arterial. Muchas gracias. Y una pregunta bien relacionada con eso, doctor Jalil. ¿La ECA2 aumenta con la edad? A ver, salió un estudio que mostraba ese, pero no lo conozco en detalle como para opinarte con seriedad, Claudia. No tengo datos. A lo mejor Sergio, María Paz, que la vi por ahí, aprovecho de saludarla también. María Paz se ha dedicado a ECA2 Tal vez nos puede ir comentando por el chat. No lo sé. No lo sé. Ahora ECA2 es interesante porque ECA2 parece que es más buena de lo que pensábamos en términos de su interacción con el COVID. Porque una de las cosas que hace la ECA2 es aumentar las angiotensinas protectoras, que muy bien ha estudiado María Paz Ocaranza, angio 1.9 específicamente, ¿ya? que son digamos, péptidos protectores, vasodilatadores, antirremodelados, antiinflamatorios. Esa es una acción, pero la otra cosa es que inactiva angiotensina 2, que es la angiotensina dañina. Ese es el otro efecto que tiene la enzima convertidora 2. De manera que el aumento puede ser más protector. Y por eso que estamos viendo este estudio, por ejemplo, de los chinos, este metaanálisis que muestra que los pacientes hipertensos que se enferman con COVID tienen un mejor pronóstico cuando están tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina, que en general aumentan la ECA2 también. Perfecto. Muchas gracias. Y ¿cuál es su opinión sobre la interacción entre el sexo, la variable sexo e hipertensión en la severidad de COVID, dado que hemos visto algunos resultados de estudios, ¿cierto? De aparentemente el sexo masculino y el tener hipertensión, cada uno por separado, podría influir, ¿cierto? ¿Ha podido realizar algún estudio en que se examinen estas dos variables combinadas? ¿Son los hombres hipertensos los...? Los hombres siempre somos los malos de la película, Claudia, pero yo creo que, y aquí estoy recordándome de algo que escribimos con María Paz en un momento, del efecto protector de los estrógenos sobre quimasa en el corazón, en el miocardio. Y quimasa lo que hace es producir más angiotensina 2, independiente de la enzima convertidora. Y cuando tú tienes más estrógenos, eso protege, digamos, protege el efecto angiotensina 2 sobre los macrófagos en el corazón. De manera que probablemente, y aquí estoy especulando en base a los datos de ese estudio y ese trabajo que escribimos, tiene que ver con el efecto de los estrógenos sobre la relación entre angiotensina 2 y las células inflamatorias. Y eso probablemente se homogeniza probablemente en la menopausia. Y por eso que cuando uno ve estudios de falla cardíaca con fracción preservada, que la mayoría son mujeres hipertensas con un corazón hipertrófico, ayuda a explicar un poco esto digamos, de por qué hay un efecto protector en las mujeres que desaparece ya en la tercera edad. Perfecto. Y bueno, excelente charla como siempre, muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntas un poco prácticas que ya a lo largo de este tiempo COVID nos han consultado. Muchas veces la duda es personas que son hipertensas y que están con edad, tienen sobre 60 años
estos grupos de riesgo, nos llaman para preguntar si acaso ellos deben ir a trabajar porque hay empresas que siguen funcionando, son empresas que son críticas y un poco nos llaman preguntando angustiados si acaso deberían ir o no, deberían quedarse en casa. Entonces me gustaría que esa fuera algo que nos pudiera ayudar. Lo segundo es que están preguntando de los alimentos, y hay uno en particular, que los chilenos somos famosos por la sal. Y lo tercero es, ¿acaso da lo mismo estos resultados que tú has visto de los antihipertensivos? Hay dos familias fundamentales, que son los inhibidores de enzima convertidora y los bloqueadores de los receptores AT1. ¿Da lo mismo en la protección que se ha observado o hay diferencia entre ambos fármacos y en relación al COVID? Gracias. Gracias, Sergio. Está un poco baja mi conexión. Mira, ese tema de la parte laboral lo vamos a analizar en la jornada, en el Congreso, que va a ser jornada de hipertensión el próximo sábado. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el...? Porque si la mitad más o menos de la población sobre 50 años son hipertensos, no hay una directriz, pero si uno se basa en alguna de las cosas que analizamos, uno diría que el hipertenso mayor de 65 años, el hipertenso con comorbilidad, o sea que además, por ejemplo, es asmático, que tiene enfermedad pulmonar crónica, o que es diabético, digamos, una diabetes más avanzada, o que presenta, por ejemplo, otra comorbilidad cardiovascular, o que no está controlado, que no está normotensado de acuerdo a la cifra. Ese paciente deberá quedarse en la casa durante los periodos más críticos. En segundo lugar, tú me preguntaste por el grupos de fármacos, si hay algún problema con los... ¿Te entendí eso, Sergio? No, en ese caso hay alguno que sea más como protector que otro. Mira, en términos de COVID, dices tú, o Sí, en de términos... COVID. Mira, no hay estudios, pero indudablemente que la protección que ejercen y que hemos conocido de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona, y a la luz de estos últimos datos, nos hacen pensar que, digamos, no hay un protector en este momento. Yo creo que es muy aventurado decir uno puede jugar con cosas, pero yo creo que lo más protector es tener una presión normal y tener todo lo que sea comorbilidad también bien controlado. Los inhibidores de enzima convertidora y los antagonistas de angio-2 parecen ser también protectores especialmente. Y la tercera pregunta era de la sal o el consumo de ciertos alimentos. Bueno, la sal es un factor que eleva la presión. Hay que regular. Nosotros en Chile no mostré eso, pero tenemos un alto consumo de sal. Y la sal en general también es algo difícil de explicar porque no es la sal que le echamos con el salero en general, sino que es la de los alimentos preservados, que yo le llamo de primera generación. O sea, la preservación actual va a conceptos que son más verdes, en términos de más sanos. Pero toda la preservación que hemos conocido nosotros es con mucha cantidad de sal. Entonces, ese es el tipo de alimentos que hay que reducir. Pero también hay que aumentar el consumo de potasio, que está en verduras. Eso también parece ser tan o más protector que la reducción de la sal. Gracias. Muy bien. Otras preguntas distintas, doctor Jalil. ¿Ha podido usted revisar algo sobre de evidencia sobre la contaminación ambiental
Y dado que se sabe que esto tiene relación con la enfermedad cardiovascular, pero en el contexto de COVID en particular, ¿ha tenido acceso a alguna información que vincule estas variables? Mira, tengo una conversación con Fernando Lanas, que es un epidemiólogo clínico cardiovascular muy importante, él está en Temuco y es el presidente actual de la Sociedad de Hipertensión. Y él me dijo, cuando conversamos esto, me dijo, mira, la contaminación está muy ligada a la infección por COVID. Y nosotros hicimos hace tiempo, acá en Santiago, estudios de qué pasaba con factores proinflamatorios en periodos de contaminación y en periodos normales, con mediciones en paralelo también cruzando datos de contaminación. Están publicados en la revista de Cardiología, y ahí lo que vimos es que cuando en los meses clásicos de contaminación aquí, cuando no hay viento, sobre todo que estamos hablando entre marzo y septiembre, la contaminación sube y se produce un aumento digamos, se produce un aumento de algunos factores inflamatorios, se produce un aumento, también una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un parámetro también ligado a un desequilibrio cardiovascular, y algunas moléculas proinflamatorias, de manera que la contaminación, ¿cómo está ligado eso? Yo creo que no tengo datos así duros para mostrarte, pero si tú me dijeras yo creo que está súper ligada. Probablemente como hay mediciones de contaminación más o menos buenas acá, hay datos que se podrían cruzar con incidencias. Claro que ahí es muy multifactorial la cosa porque depende de muchos factores, pero yo creo que la contaminación produce mucha inflamación sistémica y probablemente, y también en el epitelio bronquial, que favorecen la infección y la severidad. Jorge, algo también muy común de las personas creen que bajar porque claramente hay sustancias que dentro de nuestro organismo que hacen incrementar la presión arterial, y da la impresión que existieran como distintos umbrales. Uno puede bajar un cierto nivel la presión, pero otra cosa que ya conozco, por eso lo sé la respuesta, pero es importante que transmitamos esto, es lo que llamamos el daño secundario, porque nosotros podemos reducir la presión, pero estos agentes que también simultáneamente están haciendo otros efectos, por ejemplo, atacando nuestro riñón, nuestro corazón. Entonces, como un poco de tratar de explicar eso que llamamos la reducción de la presión, y otra cosa es la reducción del daño de órganos. Sí, hay tres conceptos. La disminución de la presión, y está demostrado que para todos los estudios que han producido impacto, o sea, que han reducido los eventos cardiovasculares en hipertensión bajando la presión. Sin embargo, si uno analiza esos pacientes, permanecen con riesgo cardiovascular alto, o sea, permanecen con hipertrofia o permanecen con un poco de aumento de la creatinina o con un poco de proteinuria. Y el desafío uno de los desafíos en el descubrimiento de nuevos fármacos es en fármacos que, además de bajar la presión, puedan regresar, sobre todo regresar, también prevenir, por supuesto, pero el daño secundario una vez establecido. Estamos hablando de la hipertrofia y fibrosis cardiovascular y la fibrosis renal, la inflamación crónica renal, los aspectos cognitivos de la hipertensión que son muy importantes, el deterioro cognitivo. Y en ese sentido es uno de los desafíos todavía donde necesitamos fármacos mejores. Y de nuevo también estamos hablando de
yo hoy día conversaba con alguien y le preguntaba, bueno, ¿qué marcador de envejecimiento fuera del número de años tienes un marcador biológico que te hable de envejecimiento biológico? Probablemente está relacionado con todo esto que estamos hablando. Ahora, dicho esto, en general de los antihipertensivos, los que tienen efectos muy importantes porque es por lo más donde más se ha estudiado, sobre el remodelado cardiovascular y renal, y también en diabetes, son los IECA y los ARA2, en ese sentido. Es lo que te puedo decir, Sergio. Gracias. Gracias, doctor Ahora, Jalil. nosotros siempre inhibimos, esa es otra cosa, siempre inhibimos la enzima convertidora, inhibimos el receptor de angiotensina, pero como dice María Paz, a lo mejor lo que hay que hacer es aumentar los niveles de nuestros péptidos del sistema renina, quienes son protectores, angio 1,7, angio 1,9 y otra angiotensinas, quienes ejercen efectos contrarreguladores del sistema renina-angiotensina. Súper. Nuevas líneas. Sí, hay una pregunta que nos quedó acá en el tintero de doctor Rodrigo Ardile. Dice, ¿es mejor un manguito para tomar la presión que aquellos manómetros o los electrónicos automáticos? Bueno, a ver, los manguitos, primero los manguitos los esfingomanómetros de mercurio, que ha sido el gold standard, se han ido retirando por razones ambientales, o sea, la contaminación con mercurio. Esa es la razón, digamos. Y se van a ir cambiando. La comparación de brazo, y todo se hace con manguito de brazo, ya sea electrónico o manguito también de muñeca, es más fidedigna, mucho más fidedigna, tiene menos error, la medición en el antebrazo con manguito. Los aparatos digitales hay marcas bastante buenas, no vamos a pasar aviso acá, pero hay marcas que son bastante buenas. Y probablemente en el futuro mucho se va a hacer por control en domicilio de los propios pacientes, que van a poder, como ya se está haciendo por lo demás, ir reportando periódicamente no una cifra, sino que muchas cifras de presión arterial y más bien ajustar la terapia a esas cifras que a un solo dato cuando uno le toma al paciente su presión en la consulta. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, vamos a tratar de resumir, porque ha sido muy generativa esta conversación, doctor Jalil. A ver, 2 preguntas cortitas en relación a dieta. 1, su opinión sobre los patrones de dieta vegetariana o pro-vegetariana para prevenir o tratar la hipertensión. Esa es una. Y la otra, el uso de sal con potasio en personas sin hipertensión que quisieran prevenir o en personas que ya son hipertensas. ¿Cuál sería su opinión en relación a estas 2 alternativas? La primera tenía que ver, Claudia, con... dietas vegetarianas o patrones de dietas vegetarianas en la prevención o tratamiento de la hipertensión. Bueno, en general las dietas vegetarianas son menos calóricas, en general. Y el peso está muy relacionado con la hipertensión arterial. Entonces, en general las dietas vegetarianas, digamos, tienen un efecto. Ahora, se ha visto, y esto ya es científico, que la dieta que es balanceada, mediterránea, ya con muchas verduras, ya con productos más naturales, bien equilibrado proteínas, hidrato de carbono y grasas no procesadas, tiene un efecto protector y baja la presión arterial, y de hecho es el piso para empezar a tratar a un paciente hipertenso. Las dietas vegetarianas, yo creo que en general por su efecto
sobre la reducción de la presión de las calorías, bajan el peso y ahí baja la presión. Y en segundo lugar, muchas también, aunque no todas, contienen menos sal. Contienen menos sal. Ahora, sobre el potasio, sal rica en potasio para personas, para prevenir la hipertensión arterial, probablemente funcionan, pero no tengo datos duros, Claudia. ¿Y en personas con hipertensión? En personas, no, en personas que quieran prevenir la hipertensión, no tengo datos duros. En personas, digamos, en personas con hipertensión, lo que más se ha visto básicamente es asociado a altos consumos de potasio, que en los alimentos enteros, o sea, sin procesar, porque el potasio es intracelular, de manera que cuando rompemos una célula, ya sea de carne o una célula vegetal con procesamientos, perdemos el potasio, ¿ya? Y hay reducción de la presión arterial digamos, con más potasio. No sé si con productos que tienen potasio. ¿Ya? Sí, Jorge, que bueno, hay varias preguntas, pero una muy reiterativa y que yo creo que es bueno que tú vuelvas a enfatizar. Mucha gente que le da susto que están tomando antihipertensivos y si deben continuar ante la amenaza si es que primero los podría hacer más propensos a tener COVID o que si ya tuvieran COVID deberían suspender esos antihipertensivos. ¿Cuál sería tu mensaje enérgico y fuerte? No, lo que se ha visto es que los pacientes hipertensos que están recibiendo su tratamiento, como lo mostré, enfrentan de mejor manera la infección por COVID. Hacen menos COVID severo, tienen mejor sobrevida. No hay que suspender los tratamientos. La única razón es una razón médica en pacientes que se pueden hospitalizar estando muy graves y con hipotensión arterial. Pero ese es el único caso. Pero eso, igual si estuviera sin COVID, es lo que tendríamos que hacer. El tratamiento antihipertensivo hay que mantenerlo, digamos, durante esta pandemia, porque no sabemos que no empeora a los pacientes y probablemente los protege, probablemente. Muchas gracias, muy importante dejar ese mensaje porque nos han llegado varias preguntas por el chat en ese sentido, entonces gracias por aclararlo. También que todas las personas que están sintomáticas y que nos han escrito se puedan realizar el examen y seguir las indicaciones médicas, así que eso es bien importante. Y una pregunta un poquito más fisiopatológica. ¿Por qué se correlaciona el COVID-19 con diabetes? Que fueron datos que también usted mostró. ¿Puede ser que el alto nivel de proteínas glicosiladas favorezcan la interacción del SARS-CoV-2 con la ECA2? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Tratando de entender los mecanismos detrás de esta asociación. A ver, la diabetes es voy a compartirte también permíteme compartirte una diapositiva. La diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica. La verdad de las cosas es que estos son pacientes muy parecidos a los hipertensos, como habíamos mostrado entre los pacientes que se hospitalizaban, digamos más o menos el 20% son diabéticos después de los hipertensos que son casi el 30%. Ahora, estos pacientes, a pesar del tratamiento, por ejemplo, están inflamados y nosotros recientemente lo observamos midiendo en sus leucocitos circulantes y esto no lo alcancé a mostrar esta parte, que es la roquinasa en pacientes diabéticos con tratamiento para su diabetes,
con tratamiento también para la hipertensión arterial, con estatinas, y estos pacientes tenían esta proteína que es roquinasa, que es una enzima, básicamente, que señaliza para remodelado cardiovascular, para proinflamación. Es una de las razones que yo puedo dar, o sea, más allá de la inflamación per se, una característica que conozco es esta. De manera que ese es un poco... Ahora, también, Claudia, y eso tú lo sabes mejor que yo, porque eso yo lo aprendí de los epidemiólogos, es el efecto de la edad también, o sea, la covariabilidad de la edad con la diabetes también es así. Y probablemente tiene que ver con envejecimiento, o sea, y va pasando disfunción endotelial, va pasando más proinflamación, va pasando menor capacidad de resolver esa inflamación, ya que es uno de los objetivos terapéuticos en general en estas enfermedades. Bueno, parece que bien pasado, Jorge. Normalmente terminamos muy puntualmente las 6, pero esta vez realmente ha sido una cantidad de preguntas enorme que hemos recibido, son las 6:10. Pero me gustaría que, bueno, junto con agradecer a Claudia, que es nuestra anfitriona de todos los viernes, es también terminar con un mensaje, porque aquí hay una persona joven, hipertensa, que aparentemente tuvo COVID. La pregunta dice que no le hicieron el test, pero la médico tratante le dijo que probablemente lo había tenido. La pregunta es, ¿acaso tiene que hacerse el test de anticuerpos? Y también yo creo que enfatizar algo. Hoy día hablamos del COVID, pero muchos pacientes han dejado de asistir regularmente a sus controles. Hay el efecto del COVID, no solamente tener el COVID, sino que estamos acumulando personas que no han estado controlándose. Por último, me gustaría que terminaras con esa reflexión final. Bueno, yo creo que la cosa importante es cómo los que trabajamos en educación y en salud tenemos que educar a nuestra población y compartir también lo que es la evidencia del autocuidado en esta pandemia, que invita mucho a la solidaridad, pero que hace que nosotros, nuestro rol como educadores y como en trabajo en salud, en la prevención y en el cuidado de las personas. En este sentido, yo creo que es válido decir en este seminario la importancia del distanciamiento, la importancia del aseo de manos, del usar mascarilla en todo momento, de la distancia, 2 metros y ojalá más de las personas cuando uno tenga que salir, y cuidar y tener paciencia, porque yo creo que ya queda menos, es lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Claudia. Hay que mirar la montaña hoy día, hay que mirar la montaña de Santiago hoy día como bien Jorge lo mencionó. Así que agradecer nuevamente, lo dejamos cordialmente invitados para el próximo viernes. Vamos a tener un virólogo que nos va a hablar de el arte de la guerra entre los virus y nuestro organismo. Así que están cordialmente invitados próximo viernes, 5 de la tarde. Así que buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Jorge. Chao, muchas gracias. Chao, Claudia. Chao, profesor Mayo. Jalil. Muchas gracias. Chao, Claudia.